Cuando la fe se vuelve rutina, Dios sigue teniendo una respuesta: su palabra y su espíritu. Bienvenido a este camino de renovación. Generalmente cuando observamos el despegue de un cohete espacial, la atención completa de todo el mundo se centra en ese primer gran estallido, ¿no? Claro, es que visualmente es un espectáculo impresionante. Imposible apartar la mirada. Exacto. O sea, hay fuego, hay un ruido, ensordecedor, y es un gasto monumental de energía concentrado en un solo propósito, que es básicamente vencer la gravedad y lograr salir de la atmósfera terrestre. Sí, romper esa resistencia inicial. Y por supuesto, la gente aplaude maravillada en este momento exacto del despegue. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, el verdadero reto de la ingeniería aeroespacial no es simplemente romper la fuerza de gravedad y salir de la Tierra. Totalmente. Salir es solo el principio. Eso es. El desafío verdaderamente monumental, el que define si la misión es un éxito o un fracaso absoluto, es mantenerse en órbita a largo plazo sin que la nave se desintegre por la presión en el vacío del espacio. Y fíjate, es una analogía que encaja a la perfección con lo que vamos a tratar hoy. Exactamente. Porque resulta que en la vida espiritual ocurre un fenómeno fascinante y, a la vez muy peligroso, que sigue exactamente esta misma lógica. Es un calco absoluto. Y por eso, hoy, en esta inmersión profunda, vamos a analizar un material súper revelador extraído del día 6 del documento Bitácora de Palabra y Espíritu. Un documento que, madre mía, no deja indiferente a nadie. No, para nada. Nuestra misión en este análisis es entender un patrón que resulta desconcertante. Queremos descubrir por qué tantas vidas espirituales que tienen un despegue absolutamente hermoso, impulsado enteramente por la gracia, terminan estrellándose porque intentan mantenerse en órbita usando puro, crudo y agotador esfuerzo humano. Es que lo has descrito de una manera perfecta. Y lo que plantea la bitácora es una paradoja que resulta fascinante desde el punto de vista, digamos, psicológico y teológico, pero que es profundamente trágica en la experiencia diaria de muchísimas personas. Claro, porque es una vivencia real, no es solo teoría. Exacto, no es algo abstracto. El texto nos muestra cómo es enteramente posible empezar una vida de fe desde una postura de dependencia absoluta, reconociendo que no se tiene nada que ofrecer para ganarse el favor divino. Ajá. Pero luego, con el paso de los meses o de los años, terminar intentando sostener todo ese enorme andamiaje espiritual con pura fuerza de voluntad. Es como si cambiaran el motor en pleno vuelo, ¿verdad? Exacto. Es un análisis que disecciona cómo la mente humana se reconfigura por completo y cae en la trampa del agotamiento, alejándose poco a poco de lo que le impulsó en un principio. Y a ver, el texto inicial de la bitácora hace un reconocimiento que creo que es vital antes de entrar a diagnosticar el problema en sí. Valida que ese despegue inicial es 100% real. Sí, no le quita mérito a esa primera etapa. Para nada. Menciona que hay momentos donde el espíritu de verdad toca a la persona, la despierta por dentro y renueva sus afectos. De repente la oración deja de ser un monólogo aburrido o vacío y cobra vida. Cobra un sentido completamente nuevo. Eso es, el peso de las propias faltas se vuelve, evidente y doloroso. Y la figura de Cristo luce más hermosa que nunca para esa persona. O sea, ocurre una transformación genuina. Totalmente genuina. No es una sugestión. Exacto. Sin embargo, y aquí es donde la narrativa da un giro bastante oscuro, la verdadera batalla para quienes experimentan esto no es dar ese primer paso de fe. La batalla monumental es permanecer en esa misma sintonía de gracia. Y es que ahí está el núcleo del asunto. Porque ese comienzo promisorio es innegablemente la obra de algo externo. Es la obra del espíritu. Pero el conflicto surge con lo que el documento denomina la transición sutil. Esa palabra, sutil, lo cambia todo. Es que es la clave. Es el corazón del problema. Nadie, absolutamente nadie, experimenta un colapso espiritual de un día para otro tomando una decisión consciente de rebelión. Claro, no hay una reunión estratégica con uno mismo para decidir arruinarlo todo. Exactamente. O sea, ningún creyente se levanta un martes por la mañana, se prepara un café, se mira frente al espejo y dice, pues a partir de hoy voy a dejar de depender de la gracia divina y voy a empezar a salvarme a mí mismo con mis propios méritos. Sería absurdo.
La mente no funciona así. No, la mente humana no opera con esos absolutos tan radicales de la noche a la mañana. La caída hacia el esfuerzo humano es un deslizamiento imperceptible. Pero, a ver, si es tan imperceptible, ¿cómo se da exactamente ese cambio de motor? Porque desde afuera la persona sigue pareciendo exactamente la misma, ¿no? Idéntica. Ese es el gran espejismo. Sigue asistiendo a sus reuniones, sigue leyendo, sigue teniendo las mismas rutinas éticas. Entonces, ¿qué es lo que cambia por dentro para que esa transición sutil empiece a devorar la vitalidad de la persona sin que nadie se dé cuenta? Lo que cambia, y el documento lo explica de maravilla, es el mecanismo interno que impulsa esas acciones. Las personas empiezan a moverse bajo la lógica de lo que el autor llama el esfuerzo desnudo. Esfuerzo desnudo. ¡Wow! Sí, fíjate en cómo funciona esto psicológicamente. El ser humano, por su propia naturaleza, se siente profundamente incómodo con la vulnerabilidad constante. Es que a nadie le gusta sentirse indefenso. A nadie. Y depender de la gracia significa aceptar que, todos los días de tu vida, necesitas un favor inmerecido. Implica asumir que no tienes el control absoluto de tu propio progreso. Y el control es nuestra mayor obsesión, ¿verdad? Totalmente. Así que, poco a poco, de forma casi subconsciente, la mente busca recuperar ese control. Y es ahí cuando se empiezan a transformar las disciplinas espirituales en meras transacciones. O sea, se convierte en un negocio. Exacto. La lógica pasa a ser, si oro más, Dios me debe tranquilidad. Si leo más, aseguro mi estabilidad. Se sigue haciendo exactamente lo mismo en el exterior, pero el motor interno cambia de la gratitud genuina a una búsqueda implacable de autosuficiencia espiritual. Bueno, vamos a desempacar esto un momento, porque esta transición nos lleva a una de las frases más reveladoras de toda la fuente. El texto describe este cambio de una manera que es, vamos, imposible de ignorar. Sí sé exactamente a qué frase te refieres. Dice que pasamos de ser mendigos de misericordia a convertirnos en administradores tensos. Es una barbaridad de frase. Es de una precisión impresionante. Porque, a ver, pensemos un segundo en la psicología de un mendigo. Un mendigo sabe perfectamente que no tiene recursos propios. Tiene cero control sobre su situación. Cero. Su supervivencia depende pura y exclusivamente de que alguien más, cada mañana, decida ofrecerle el pan. Y cuando lo recibe, su única respuesta posible es una gratitud inmensa y un alivio profundo. Claro, porque sabe que no se lo ha ganado. Exacto. Pero un administrador, ¡buf! El administrador opera desde otra galaxia mental completamente distinta. Así es. El contraste es brutal. Es que imaginemos a ese administrador tenso, alguien rodeado de hojas de cálculo mentales, proyectando métricas de rendimiento, aterrorizado de que los números al final del día le den en rojo. Sí, sudando la gota gorda para que el balance cuadre. Tal cual. Si falla un objetivo, su identidad corporativa colapsa por completo. Y cuando un creyente asume ese rol de administrador de su propia salvación, deja de respirar gracia, como dice la fuente de forma tan poética. Deja de respirar literalmente. Se asfixia. Se ahoga gestionando su propia moralidad. Está siempre tenso, siempre midiendo si hizo lo suficiente hoy para mantener a Dios contento y a raya. Y el engranaje detrás de ese administrador es la ilusión de propiedad. El administrador llega a creer que la empresa de su santificación ahora le pertenece por completo. Que él es el dueño del chiringuito, vamos. Exacto. Cree que si no trabaja horas extras, la empresa va a quebrar irremediablemente. Es una carga psíquica insostenible a largo plazo. Me imagino el agotamiento que eso supone. Es letal. La bitácora nos revela que aunque empezamos entendiendo nuestra necesidad absoluta del espíritu, el cerebro humano regresa por pura inercia a la ilusión de que la obra que Dios comenzó ahora debe continuar propulsada únicamente por nuestra energía. Como si la gracia divina hubiera sido solo el empujoncito inicial, ¿no? Eso es. Como si Dios te diera el capital semilla para abrir el negocio, te diera una palmadita en la espalda y te dijera, bueno, ahora te toca a ti mantenerlo a flote. Uf, qué peso. Ahora, si miramos esta tendencia a la autosuficiencia, a medir el éxito espiritual como si fuera una escalera corporativa, sería facilísimo concluir que esto es un síntoma exclusivo de nuestra época. Sí, la tentación de culpar a la modernidad es grande. Claro, podríamos culpar a la cultura actual del hiperrendimiento, a los gurús de la productividad, a las redes sociales.
Pero la fuente nos lleva en un viaje en el tiempo a una crisis antiquísima, demostrando que este es, en realidad, un defecto de fábrica del ser humano en cualquier era. Es un patrón humano universal, sin importar el siglo o la tecnología que hay alrededor. El documento nos transporta directamente al contexto histórico de la Iglesia de Galacia, en el mismísimo primer siglo. Nada menos. Y nos enfoca en un pasaje súper específico, la Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 2 y 3. Y ojo, porque este no es un debate teológico menor o una disquisición académica. No, era un problema de primer orden. Era una crisis de identidad monumental en esa comunidad. Pablo, el autor de la carta, les lanza unas preguntas que, según el análisis detallado de la bitácora, van directo a la yugular del orgullo humano. Van a hacer daño, en el buen sentido. Totalmente. Les pregunta abiertamente, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Una pregunta retórica brillante. Y luego remata con una confrontación que es fortísima. Les dice, ¿tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? A ver, detengámonos un momento en esa palabra insensatos. Sinceramente, cuando leí eso pensé, ¿no es una reacción un poco desmedida de parte de Pablo? Suena a que ha perdido los papeles, ¿verdad? Un poco, sí. Porque si miramos esto desde una perspectiva, no sé, empática hacia esta comunidad en Galacia o hacia cualquier persona hoy en día que actúe igual, ellos simplemente están buscando ser más disciplinados. Claro, están intentando hacer las cosas bien. Exacto, quieren alcanzar madurez, quieren asegurar que están haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Por qué condenar de manera tan contundente y, digamos, tan dura el deseo de mejorar personal y espiritualmente? Al fin y al cabo, oye, solo están tratando de ser responsables. Pues a ver, esa es una objeción muy válida. De hecho, es exactamente la misma defensa que usaría nuestro administrador tenso si lo cuestionáramos. Diría, oye, que yo solo quiero tener los números en verde. Exacto. Pero lo que es verdaderamente fascinante aquí, y que el texto nos aclara magistralmente, es que Pablo no está corrigiendo un simple exceso de entusiasmo. No está criticando la disciplina por sí misma. Vale, entonces, ¿qué es lo que le molesta tanto? Su reacción, que nace de un celo santo muy profundo, se debe a que él ve con total claridad el mecanismo destructivo que se ha activado en ellos. Pablo está defendiendo la lógica misma de la fe cristiana. O sea, está defendiendo los cimientos. Los cimientos puros y duros. Porque él entiende que intentar perfeccionarse mediante el esfuerzo humano, desconectado de la gracia, no es un paso hacia la madurez, es un retroceso directo hacia la esclavitud. ¡Wow! O sea, no es una evolución natural de la fe. Para nada. La premisa fundamental que defiende Pablo a capa y espada es que la vida cristiana no funciona como la educación tradicional. ¿A qué te refieres? A que no empiezas por la gracia en la etapa de preescolar, para luego, cuando ya eres un adulto fuerte y maduro, graduarte y empezar a sostenerte por tus propios méritos. Ah, claro. ¿No hay diploma de autosuficiencia? ¿Ninguno? La gracia no es el punto de partida que dejas atrás en el retrovisor. Es el terreno entero sobre el que caminas durante todo el viaje. El texto de la bitácora es sumamente enfático en esto. Del principio al final es obra de Dios sostenida por el Espíritu. Entonces, la frustración de Pablo es más un dolor profundo por verlos retroceder. Exacta. Lo que a Pablo le asombra y le duele en el alma es que personas que ya habían probado la libertad inmensa de no tener que ganarse el amor divino a pulso, decidan voluntariamente volver a ponerse las cadenas de una religión basada en el rendimiento. Es como si... A ver, imagínate que alguien es rescatado del medio del océano en un barco súper sólido y seguro. Vale, me hago a la idea. Y a mitad del viaje, de la nada, decide saltar al agua helada para intentar llegar a la orilla nadando por sus propios medios, convencido de que es lo correcto porque siente que, bueno, debe aportar algo de esfuerzo a su propio rescate. Es una locura absoluta. Es un cambio de terreno que solo lleva a hundimiento seguro. Ahora, si ya establecemos que esta trampa de la autosuficiencia es tan antigua como el ser humano mismo, necesitamos aterrizar esto en las consecuencias prácticas. Sí, llevarlo al día a día. Exacto. ¿Qué le pasa estructuralmente a la mente, al alma y al corazón cuando se ignora esta advertencia de Pablo y se cae en esa dinámica en la vida cotidiana de quienes nos escuchan? Pues, siendo muy directos, el alma entra en un estado de profunda desnutrición y de un estrés crónico. Estrés crónico espiritual. ¿Qué concepto? Así es.
Cuando ignoramos esta advertencia, empezamos a tratar el proceso de santificación, que es, recordemos, ese deseo genuino de parecerse más a Cristo, como si fuera un proyecto de ingeniería, un proyecto que depende únicamente de qué tan duros y exigentes podamos ser con nosotros mismos. Volvemos a la lógica empresarial. Volvemos una y otra vez a construir nuestra identidad sobre nuestro rendimiento. Y aquí es donde la bitácora introduce un diagnóstico súper preciso sobre los productos de la carne. A ver, aclaremos qué es la carne en este contexto, para no confundir. Claro. Cuando el texto habla de la carne, se refiere a ese esfuerzo humano operando en total autonomía, completamente desconectado de la dependencia divina. Y ojo, ese esfuerzo autónomo puede producir resultados visibles. Ah, o sea que funciona. Aparentemente. Aparentemente. Produce apariencia de piedad, produce orgullo religioso, produce muchísima ansiedad. Pero hay algo vital que subraya el texto con mucha fuerza. El esfuerzo autónomo jamás, bajo ninguna circunstancia, produce libertad real. Nunca. Y fíjate, esa lista de productos es un espejo bastante brutal para el alma. Pensemos un momento en cómo funciona esa dinámica binaria de construir la identidad sobre lo que rindes. Es una montaña rusa emocional. Totalmente. Es una trampa sin salida. Porque si la persona logra cumplir todas sus metas espirituales, digamos, si lee rigurosamente todos los días, si no falla en sus disciplinas morales... Si saca un 10 en el examen. Exacto. Ese éxito basado en el esfuerzo humano la empuja irremediablemente hacia el orgullo religioso. Se vuelve altiva, empieza a mirar a los demás por encima del hombro, asumiendo que su pureza es mérito propio. Y se convierte en un juez implacable de los demás. Pero, y aquí viene la otra cara de la moneda, si falla, si un día se quiebra bajo la presión, el mismo sistema la hunde en una ansiedad aplastante. La culpa se vuelve insoportable. Empieza a sentir que Dios la va a desechar porque los números de su hoja de cálculo espiritual simplemente no cuadran. Es vivir bajo lo que la fuente llama, muy acertadamente, una ley encubierta. Y esa ley encubierta es sin duda el motor principal del agotamiento moderno en el ámbito espiritual. Es una exigencia invisible, que no da tregua, que te respira en la nuca todo el día. Agotador de verdad. Mucho. Por eso, la bitácora establece un contraste sumamente importante para no caer en el extremo opuesto, que sería la pasividad total. Claro, no se trata de no hacer nada y tirarse en el sofá. Para nada. El texto dice que una cosa es cultivar disciplinas espirituales como verdaderos medios de gracia, es decir, espacios para encontrarte con Dios. Y otra diametralmente opuesta es convertirlas en mecanismos silenciosos de justificación personal. Una cosa es luchar contra las áreas oscuras de la vida con seriedad y convicción, y otra muy distinta es pensar que la victoria final depende exclusivamente de cuánto aprietes los dientes y aguantes la respiración. Es que esa imagen que has dado ilustra perfectamente el panorama. La fuente nos pinta la fe vivida desde ese esfuerzo como si fuera una enorme máquina industrial. Una máquina ruidosa y pesada. Una máquina de religión que nunca se apaga, nunca descansa y nunca se detiene. Y la persona está ahí, atrapada en la cinta transportadora, corriendo sin cesar, siempre intentando compensar sus fallas. Sí, como un hámster en su rueda pensando que avanza pero sin moverse del sitio. Exacto. Sintiendo que si hoy tuvo un mal día, oye, retrocedió 10 casillas y mañana tiene que correr el doble solo para recuperar el favor divino. Apretar los dientes cansa. Agota los músculos. Llega un punto donde la mandíbula se fractura de tanta tensión. Y esto inevitablemente nos lleva a la interrogante fundamental. La pregunta que, seguro, resuena con fuerza en la mente de nuestra audiencia hoy. A ver, ¿cuál es? Si la maquinaria del esfuerzo humano inevitablemente produce agotamiento continuo, apariencia vacía y orgullo, ¿cuál es el antídoto real? ¿Cómo se ejecuta en la práctica ese regreso al espíritu? Es la pregunta del millón. Porque, a ver, existe la creencia popular de que volver al espíritu requiere buscar una experiencia sensorial extrema. No sé, un culto donde la gente llore desconsoladamente o sienta una especie de choque eléctrico de emociones temporales para dar por resuelto el problema, ¿no? Y ese es un malentendido profundo, y además muy común en nuestro entorno, que la bitácora aborda con una claridad meridiana. ¿Y qué dice exactamente al respecto? El texto aclara que volver al espíritu no tiene por qué ser equivalente a recuperar un pico emocional intenso
o vivir una experiencia catártica momentánea que te ponga los pelos de punta. Vale, entonces no es una cuestión de fuegos artificiales. No, en absoluto. Es un proceso que opera en un nivel mucho más silencioso, más cotidiano, pero infinitamente más profundo y transformador. ¿Qué implica entonces? Significa realizar un cambio cognitivo profundo hacia la dependencia absoluta. Es, volviendo a tu analogía de antes, desarmar al administrador tenso, quitarle la calculadora y volver a sentarse pacíficamente en el lugar del mendigo. Sentarse a esperar el pan. Eso es. Significa volver a acercarse a la palabra no como una tarea impuesta en una lista de rendimiento para marcar con un check y sentir que cumplimos la cuota del día, sino acercarse como quien busca desesperadamente alimento para no morir de inanición. ¡Qué cambio de perspectiva tan radical! Es retomar la oración desde la humildad más genuina, sabiendo que no informas a Dios de tus logros, sino que dependes de Él. Es obedecer, porque claro que sí, la obediencia es fundamental, pero una obediencia que brota de la comunión profunda y del amor, no del pánico atroz a ser rechazados si no logramos el estándar. Y es precisamente en este punto donde toda esta teoría maravillosa se encuentra de frente con la práctica diaria. Porque si la lógica de nuestra propia mente nos empuja de manera casi gravitacional hacia la autosuficiencia, Que lo hace, constantemente. la solución no puede ser simplemente esforzarnos más en no esforzarnos. O sea, eso sería una contradicción absoluta, sería otra forma sutil de esfuerzo humano. Sería añadir otra tarea a la hoja de cálculo. Tarea de hoy, no esforzarme. Requiere un entorno, requiere salir del aislamiento donde el administrador tenso construye sus métricas en soledad. Y para quienes están al otro lado escuchando este análisis, Atentos aquí. sí, quienes sienten esa urgencia de soltar ya la máquina del rendimiento, de apagar la cinta transportadora y volver a respirar gracia pura, existe una oportunidad comunitaria inmediata para hacerlo. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? Pues justamente para cultivar esta comunión y aprender juntos a descansar en el poder del espíritu, tomad nota de esto. Este mismo fin de semana, el 11 y 12 de abril, arranca la nueva serie de predicaciones del pastor Renzo en Redil Norte. Hombre, qué gran noticia. Y ojo, no menciono esto como un simple evento más en el calendario para llenar el fin de semana, sino como la aplicación concreta y comunitaria de todo lo que venimos desempacando hoy. Totalmente de acuerdo, porque la conexión entre el diagnóstico de la bitácora y este tipo de espacios es directa. Los espacios comunitarios de exposición a la palabra son, por excelencia, el antídoto contra el activismo vacío del que nos advierte el apóstol Pablo. Exacto, nos sacan del aislamiento. Y si analizamos los beneficios espirituales a la luz de lo que expone el documento, la asistencia a esta serie en Redil Norte cobra un significado, yo diría, estructural para la fe. ¿Cómo se conecta exactamente con lo que leíamos del texto? Pues el documento nos recuerda que necesitamos lo que llama, con unas palabras preciosas, el soplo que no producimos. El soplo que no producimos, madre mía, es que me encanta. Es vital. Necesitamos ese soplo externo para poder pensar con claridad, para discernir las trampas de nuestro propio corazón de administrador y para perseverar sin fundirnos en el intento. Escuchar la exposición fiel de la palabra, que es exactamente lo que se busca en espacios como la nueva serie del pastor Renzo, es un medio de gracia vital. Es como abrir las ventanas para que entre aire fresco. Tal cual, es el escenario donde la congregación se reúne, no para presentar informes trimestrales de rendimiento espiritual, sino para sentarse juntos a la mesa a recibir el pan como mendigos. ¡Qué imagen tan potente! Es el entorno ideal para recordar en comunidad que no se espera de nosotros que generemos nuestra propia atmósfera espiritual. Es como, volviendo a nuestra nave espacial del principio, es como ir a reconectar el traje espacial a la fuente principal de oxígeno de la nave. Exactamente. Asistir este 11 y 12 de abril a Redil Norte no debe verse bajo el lente tóxico de la ley encubierta. O sea, no es sumar otra obligación pesada a la agenda de ese administrador que ya no da más del cansancio. No es ponerle otra carga a la espalda. Para nada. Es ir genuinamente a buscar ese soplo que no podemos fabricar con nuestras manos, por más que apretemos los dientes o corramos más rápido. Es permitir que la comunidad y la enseñanza en sí nos ayuden a calibrar nuevamente el motor. A reiniciar el sistema. Eso es. Recordando que el oír con fe siempre será superior al intento desesperado de ganar por las obras de la ley. Y ese, amiga mía, es el equilibrio que salva la vida del creyente. Es la respuesta al asombro de Pablo
y es el remedio definitivo para la ansiedad contemporánea que nos consume. Es un bálsamo. Porque como advierte profundamente la bitácora, es facilísimo celebrar el inicio de la vida de fe, llenarlo de canciones, de testimonios emocionantes, y luego olvidar por completo que todos los kilómetros restantes del recorrido exigen exactamente el mismo nivel de dependencia infantil. No puedes soltar la mano que te guía. Nunca. No hay otro combustible válido para este viaje. Bueno, para ir agrupando las ideas y hacer un pequeño recuento de esta inmersión profunda, creo que el documento de hoy nos deja con principios verdaderamente inamovibles. Sí, cimientos muy sólidos. La conclusión central que debemos llevarnos grabada es que no existe un punto kilométrico en todo el trayecto de la fe donde el ser humano cruce una línea invisible y empiece a operar por sus propios recursos. No existe tal cosa. Es un espejismo. No hay una ceremonia de graduación donde nos entreguen el diploma y dejemos atrás la necesidad urgente de la misericordia divina. Empezamos nuestra historia impulsados por la gracia, como un regalo absolutamente inmerecido, y permanecemos en la historia un día tras otro únicamente por esa misma gracia. Esa es la única manera de mantener la nave en órbita sin que se despedace por la presión. Exacto. Y bueno, acercándonos al final. Sí, para ponerle el punto final a este análisis, creo que es necesario dejar a nuestra audiencia con una reflexión contundente, ¿no? Algo que confronte las propias estructuras internas durante el resto de la semana. Me parece perfecto. ¿Qué tienes en mente? El documento que revisamos hoy cierra con lo que el propio autor denomina una frase de fuego, y la verdad le hace honor al nombre. Dice literalmente así: la carne puede sostener apariencia por un tiempo, solo el espíritu puede sostener una vida verdaderamente cristiana. Uf, es una afirmación que te desarma cualquier intento de defensa. Lo hace por completo, y al mismo tiempo levanta una de las interrogantes más incómodas pero más importantes que podemos hacernos. A ver, suéltala. Para todos los que nos acompañan en este análisis desde donde estén, quiero dejarles esta pregunta girando en la cabeza. Si la carne, ese esfuerzo humano desnudo y transaccional del que hablábamos, es tan increíblemente hábil, imitando el éxito y la disciplina espiritual por un tiempo prolongado, Ajá. ¿cuántas de las cosas que hoy admiramos y aplaudimos profundamente como alta madurez espiritual en nuestra cultura no son más que un esfuerzo humano exquisitamente disfrazado que en el fondo está a punto de colapsar por puro agotamiento? Qué confrontación tan necesaria. Es una perspectiva que te cambia los paradigmas por completo y nos obliga a mirarnos al espejo con muchísima honestidad, ¿verdad? Nos obliga a evaluar cuál es el verdadero motor que nos está impulsando cada mañana al levantarnos. Totalmente. Bueno, a todas las personas que se sumaron a este análisis y nos prestaron sus oídos un día más. De verdad, gracias por acompañarnos a desempacar este material tan profundo. Ha sido un placer. La invitación queda abierta y súper clara. Descansen activamente en la gracia, suelten las riendas de esa máquina agotadora del rendimiento espiritual y, por supuesto, no dejen pasar la oportunidad de ir a nutrirse en comunidad este fin de semana, 11 y 12 de abril, en el inicio de la nueva serie de predicaciones del Pastor Renzo en Redil Norte. Allí nos veremos para respirar gracia juntos. Un abrazo inmenso para todos los que están al otro lado y nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda.